En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos a este programa de día martes 10 de diciembre del 2024, a pocos días de celebrar Navidad, a pocos días de terminar este año 2024, un año muy acontecido, muy electorero, muy electoral, de muchas decisiones. En fin, vamos a tratar de hacer un programa lo más positivo posible, según nuestra norma. De repente sí, los acontecimientos nos superan y nos disculparán. Hoy día estamos con el equipo completo, don Patricio Schiavetti, don Eugenio Guerrero, que les habla, Pilar Soberado, en los controles por Asofar, Enzo Alvarado, nuestro periodista y DJ, y en Radio Portales, don Gerardo Terán. Así es que gracias. Gracias a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su apoyo permanente y constante desde hace ya más de 8 años, y a su directorio y a los socios de Asofar. Es momento propicio, además, para agradecer la labor de todo el año 2024. Y también nuestro agradecimiento, igual de importante, a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, la radio de calle 11, Condel 1190, segundo piso, donde esperamos vuestros regalos de Navidad. Esta vez volvemos con hacer o a pedir regalos para niños pequeños. Vamos a otra vez a hacer una donación a un hogar de niños o a dos, dependiendo del número de regalos que ustedes, auditores, nos traigan a la radio, para hacérselo llegar a aquellos pequeños que no tienen la posibilidad tan normal, debería ser, ¿no?, de obtener un regalito para esta Navidad. Regalito que traen el viejo Pascuero o que traen los Reyes Magos, según. Así que, amigos, les insto, como siempre, a que sean solidarios. Siempre han sido muy solidarios los auditores de Portales, a que no olviden nuestra campaña. Estamos en la campaña de recoger regalos de Navidad para niños hasta 12 años, porque ya después son tan tecnológicos en general, nuevos, por supuesto, con bonito envoltorio, por favor, si no los envolveremos en la radio y los esperamos, y ya después subiremos a las redes, como siempre hacemos, donde dejamos los regalos y quienes, sobre todo, los han recibido. Bueno, no me voy a extender mucho más, solo 3 cosas. La primera, que estamos grabando el programa temprano, por si hay alguna situación importante que no comentemos, es porque la estamos grabando. Nos salimos en vivo a las 6 de la tarde. Lo segundo, también en este afán de solidaridad, por favor, no olvidar a nuestros damnificados de los incendios de este año, de febrero, ya casi a un año de ello. Se manifestaron el día viernes 6 en el Teatro Municipal, cuando la señora Ripamonte asumía. ¿Cómo no se van a manifestar? Pues si todavía están ahí. 137 muertos y sus vidas destruidas. Así que también, por favor, solidaridad para con ellos. Y en tercer lugar, comentar que las opiniones que emitimos en este programa, Patricio, Eugenio y yo, son de nuestra exclusiva responsabilidad, y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. No me extiendo más. Patricio, Eugenio, bienvenidos. ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días, queridos auditores. Bien, gracias. Buenos días, buenas tardes. Indudablemente Eso. me pliego a los saludos de los damnificados del incendio de febrero último, a los de Viña del Mar y Villa Alemana, que
diciéndoles que no nos vamos a olvidar nunca desde el programa todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro afecto. Y como es habitual, voy a partir el programa con un hecho que diría yo histórico. El día sábado 7 de diciembre último, la Armada de Chile, luego de 5 horas de vuelo y cerca de medio año de preparación, logró con la aeronave P-3 Orión aterrizar en la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, ubicada en la altitud 80 sur en la tierra de Irkutsk, sobre el territorio chileno antártico. La llegada del avión marcó un hito en la Marina, puesto que fue la primera vez que un medio aeronaval llega hasta esta ubicación. El éxito de la misión se enmarcó en la campaña antártica Hielo Quinto, labor desarrollada entre la Armada de Chile y el Centro de Estudios Científicos CEX, y cuyo principal objetivo es medir el espesor de la plataforma de hielo del territorio chileno antártico para conocer el estado actual de estas y catastrar el impacto del cambio climático en la zona. El comandante de la aeronave, capitán de fragata Cristóbal Rodríguez, aseguró que los desafíos fueron múltiples, es una campaña no exenta de riesgos, pero gracias a la planificación se mitigaron los riesgos para despegar desde Punta Arenas, aterrizar en Glaciar Unión y volver en forma segura después de 18 horas de operación continua. Aterrizar en Glaciar Unión representa una nueva capacidad que nos permite operar con estas aeronaves en la Antártica profunda, algo nunca antes realizado. Abre una nueva posibilidad para apoyar operaciones científicas con un mayor radio de acción, además de reforzar la presencia y conexión que mantiene la Armada de Chile con el continente blanco, comentó el comandante de la aviación naval chilena, contraalmirante Ricardo Chifele. Desde el programa, con Pilar y Eugenio, felicitamos a la aviación naval, al comandante Cristóbal Rodríguez y su tripulación, a los miembros del Centro de Estudios Científicos CEX, a la Armada de Chile, que constituye un hito de orgullo para todo Chile en este logro científico y aéreo tan importante para el país. Muy bien, muchas felicitaciones. Eso, Patricio, qué bueno que lo has traído a colación. Yo me adhiero, bueno, a tu relato, no porque lo has hecho tú, pero adhiero tus felicitaciones y particularmente añado mis agradecimientos. Eso es para cuando te dicen, bueno, ¿y qué hace la Marina? ¿O qué hace el ejército? ¿Para qué les compran aviones? ¿Para qué tienen un presupuesto de determinadas características? No, si los marinos y los militares están todo el día marchando, andan todo el día haciendo ejercicio. No, 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 no. Sí hacen ejercicio, sí se preparan para la guerra, pero además hacen todo esto y contribuyen, como no puede ser de otra manera, con la investigación científica y con los adelantos que Chile necesita, porque Chile es un país que está inserto en el mundo. Así que yo adhiero a todas tus felicitaciones y las aumento, Patricio. Muy bien. Sí. Y como resumen de lo dicho, es muy importante para mantener nuestro dominio en la Antártica como país, ¿no es verdad? A pesar del Tratado Antártico, nosotros tenemos dominio ahí y es muy importante hacer presencia aérea y terrestre y mantener las bases en la Antártida. Bueno, y como es habitual, Pilar, continuamos con los saludos a los mártires de Carabineros en todos los programas. Y a propósito de un día 10 de diciembre, debemos recordar al sargento segundo José Castellano, que un día 10 de diciembre de 1936 fue herido a bala. Y el sargento segundo Jorge Humberto Baeza Cerda, que un 10 de diciembre de 1978 fue atropellado. Así que vaya un saludo a estos carabineros, a su familia, a la institución de Carabineros de Chile,
tan importante en la mantención del orden público y en el combate a la delincuencia. También ahí yo agrego lo que siempre decimos nosotros, que sus almas descansen en paz, que sus familias tengan consuelo, y también que para los creyentes la muerte no es el final, es el inicio de un camino a otra vida, distinta, pero vida. Así que mi cariño también a Carabineros de Chile. Y como lo habíamos acordado en la pauta, Pilar, el día sábado 7 parece que fue un día glorioso para Chile. Y se junta con ese día en la tarde, en una fría tarde de Roma, un grupo de chilenos asistieron a la ceremonia que Monseñor Fernando Chomalí fue creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio realizado en la Basílica Vaticana de la Plaza San Pedro. Fernando Chomalí pasa a ser el 9º cardenal chileno. El primero debemos recordar que fue José María Caro Rodríguez el 18 de febrero de 1946, y él fue coronado cardenal por el Papa Pío XII. El término cardenal deriva del latín cargo o bisagra, lo cual sugiere el crucial papel de apoyo y compañía en la fe que desempeñan colaborando y apoyando al Papa en el gobierno de la Iglesia. Fernando Chomalí, Monseñor, nieto de inmigrantes provenientes de Palestina, estudió en la Alianza Francesa, en el Instituto Nacional, ingeniero civil de la Universidad Católica, ingresó al Seminario Pontificio Mayor y fue ordenado sacerdote en el año 1991. Estudió licenciatura en Teología Moral y un doctorado en Teología en Roma, junto con un magíster en Bioética en el Instituto Juan Pablo II. Fue profesor de Bioética en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Santiago, además de realizar docencia en ética en la Escuela de Ingeniería y en la Facultad de Teología. Así que vaya un saludo especial, afectuoso, cariñoso a nuestro nuevo cardenal y ojalá que tenga todas las capacidades para unir al pueblo de Chile, tan necesario en estos momentos que está tan dividido, tan afectado por la violencia, el narcotráfico. Así que yo le deseo lo mejor desde la radio al nuevo cardenal y ojalá que sus bendiciones lleguen a todos los chilenos en un símbolo de paz y amor, estando tan cercano la próxima Navidad. Sí, ahí también yo quiero aportar que Monseñor Chomalí ha venido a alzar una voz que estaba absolutamente callada. La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, nos tenía, yo diría que bastante abandonados a quienes somos integrantes de esa grey. Y las ovejas necesitan un pastor, si no las ovejas se dispersan, van por muchos sitios. Y en Chile probablemente, como en muchas partes del mundo, no lo sé, por el tema de los abusos y de las pedofilias, etcétera, etcétera, la Iglesia Católica cayó en un mutismo terrible. Recuerdo que la Iglesia Católica no fue capaz de alzar la voz para los desastres de octubre del 19. Quemaron un montón de iglesias, estos salvajes, estas hordas salvajes que andaban por la calle y la Conferencia Episcopal, el episcopado, nada. Entonces, agradezco profundamente que sea Monseñor Chomalí, cardenal, que sea el obispo de Santiago, el obispo metropolitano, y lo felicito porque independientemente de sus capacidades espirituales y teológicas, es un hombre intelectualmente superior, brillante. Así es que eh, felicitaciones y me felicito a los católicos por tener a este pastor. Quería Pilar, y todo ha sido positivo y todo se ha iluminado porque el día domingo 8 de diciembre tuvimos la grata noticia de que se reabría la Catedral de Notre Dame
la catedral que fue dañada profundamente y gravemente de un incendio. Una catedral que había sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991 y que constituye un símbolo de la historia, la cultura y la espiritualidad de Francia y la cristiandad. La catedral ese día abrió tras una misa solemne en la fiesta de la Inmaculada Concepción, presidida por el obispo de París, Laurent Ulrich, con la participación del presidente Emmanuel Macron, del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente Zelensky de Ucrania. En total, Sí, más de 840.000 donantes de 150 países contribuyeron con 846 millones de euros para su reconstrucción. Esta implicó una inmensa capacidad de trabajo especializado, lo que requirió la colaboración de aproximadamente 2.000 trabajadores y artesanos. Se perseveró en usar los mismos materiales que se usaron en la construcción original de la catedral, como la piedra caliza, el plomo y la madera. Para mantener su autenticidad y longevidad, se agregaron algunos elementos nuevos, especialmente vinculados a la liturgia y 6 vitrales. Y se procuró además restaurar pisos y el órgano, limpiar los grandes fichales, pinturas y las campanas. sí, qué fantástico. Y a mí ahí me impresionó, bueno, la magnificencia de esa catedral, que yo tengo el suerte, privilegio de conocer, una maravilla. 5 años demoró su reconstrucción, su restauración, muy bonita. Y me impresionaron las autoridades, me impresionó la invitación al presidente Donald Trump, que aún no es presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Me impresionó, me impresionó la representación marroquí. Marruecos no es católico, es islamí. Me impresionó la presencia de las 3 de las 4 casas reales católicas de Europa: Mónaco, Luxemburgo, Bélgica, y la ausencia inexcusable de los reyes de España. El bastión de la cristiandad se decía que era España, y no fueron. Y no fueron porque el gobierno socialista de Sánchez, hasta donde yo entiendo, no autorizó la ida del jefe de Estado a París. Y el ministro de Cultura español, a quien le llegó la invitación del gobierno francés, se excusó de asistir, diciendo que ese día tenía un compromiso inexcusable, familiar. ¿Cuál era el compromiso? Ir al circo con los hijos, de construcción. Eso para que se tenga presente aquí. Aquí pasan cosas parecidas. Lo que pasa es que no nos van a invitar a Notre Dame. En Sí, fin, gracias, Patricio. miren, yo Oye, sí, quería agregar que normalmente se decía que cuando la catedral comenzó como a desmoronarse por el accidente que tuvo, se decía que bueno, que eso representaba un poco cómo estaba cayendo Occidente, ¿no? Decían varios historiadores y filósofos. Claro, uno puede Sí, hallarlo como una especie de exageración porque es un gran símbolo, pero reconstruirla dio la oportunidad para valorarla nuevamente, ¿no? Porque nuevamente la cultura europea, muchas veces, sus comunidades, y eso pasa mucho en España, da las cosas por sentadas. Y en un mundo donde los propios europeos están odiando su propio ser, su propia identidad. Y el caso de España es sintomático. En el caso de España hay un odio a la monarquía, hay un odio a la bandera, hay un odio a las tradiciones, hay un odio a tantas cosas. Lo decía muy bien, de construcción, que es tan pernicioso porque la noción de arraigo es muy importante, la noción de pertenecer es muy importante. Y claro, cuando se reinaugura una catedral como la de Notre Dame, también dice, bueno, que las cosas no son, las cosas llevan tiempo, las instituciones se construyen con el tiempo, los símbolos que representan esas grandes catedrales representan también el progreso de las propias naciones y el resguardo de un conjunto de valores que se están viendo amenazados hoy en día frente a un Islam que amenaza. Eso es importantísimo. Cuando tú ves líderes occidentales, por ejemplo, reafirmar un poco la reconstrucción de un símbolo tan importante como la capital de Notre Dame, también es una respuesta a un desafío cultural, teológico y moral que se le presenta a Occidente
hoy en día, que se le ha presentado muchas veces en anterior, pues hoy en día es brutalmente peligroso, pues hoy en día la capacidad de hacer daño y hoy en día la capacidad de organizarse del islamismo como movimiento político y fundamentalismo religioso, ese es el que me refiero, es el que asedia a Europa y Francia es uno de los principales afectados junto con Alemania también. Entonces yo quería marcar ese punto porque la reconstrucción de la catedral representa más allá que una materialidad que se aprovecha incluso y se hacen cosas hasta más bonitas y mejores, sino que representa en cierta medida una unidad valórica que permite a todos vivir en comunidad, en paz, con libertad y con democracias liberales contemporáneas que no reniegan de su pasado. Ese es el tema. Entonces yo creo que los jóvenes están llamados un poco a madurar esa dejadez que se tiene con el pasado, como si en el pasado todo fue peor y lo mejor está por venir y el presente ni siquiera vale la pena vivirlo plenamente. Así que eso. Eso. Gracias, Eugenio. Sí, me pliego plenamente a las palabras de Eugenio. Y yo creo que la mantención de la espiritualidad eh, en Francia, particularmente en un país que pretende ser laico y con tantos problemas, yo creo que esta reconstrucción representa aquello, un renacer de la espiritualidad y del catolicismo y que llegue, ¿no, verdad?, a la juventud de manera de mantener ese espíritu vivo y que vaya extendiéndose a toda la juventud particularmente. Y lo segundo que quiero destacar y que no lo dije es el trabajo magnífico de todos los que apoyaron los trabajadores en esta reconstrucción. Hicieron o reconstruyeron de manera idéntica la aguja de 30 metros, por ejemplo, Claro. o la corona por una cruz y un gallo con alas que evocan llamas de fuego que está en la parte alta de la aguja de 30 metros. Es decir, realizaron un trabajo magnífico que mantuvieron la originalidad de todos los elementos que estaban al interior de la catedral, el techo, la aguja, etcétera, etcétera. Así que una obra magnífica y un trabajo magnífico de todos los trabajadores y artesanos en esta reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Sí, muy bien. ¿Y ahora qué nos toca teniendo tanta noticia? Dijimos que íbamos a ser positivos, hasta este minuto lo hemos sido muy esperanzadores. Oye, Vamos a otros temas, pues. le propongo lo siguiente, mira, si hacemos una breve paso por la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, Enzo dice que quedan 2 minutos. Dejemos Ya. dos temas para la segunda parte, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la situación de Siria, que me parece que es interesante. Ok, ya. Entonces vamos a hacer una pausa musical brevísima, bonita. La canción Blanca Navidad en inglés con Frank Sinatra y Bing Crosby, un clásico total. Buen gusto, Y Pilar terminaba Soberano. esa canción, bonita, muy linda, y terminada, además que cantada por Frank Sinatra, porque además son palabras mayores cuando uno la compara ahora, no sé, con el Marcianeque y esos seres. Uf, ya, en fin. En fin, vamos a la pausa, volvemos en unos minutitos. Nos vemos. Y hemos regresado en este segundo bloque de nuestro programa de cada martes, revelando que nos encontramos en Trío Libertario, acá con Patricio Schiavetti y Pilar Soberano, y en los controles se encuentra Enzo Alvarado, después de haber escuchado esta extraordinaria canción que siempre recomienda nuestra querida Pilar Soberano, en este caso Blanca Navidad, de Bing Crosby y de Frank Sinatra. Gran clásico, así que nuevamente agradecer, porque normalmente después de noticias, que normalmente son un poco turbulentas, escuchar un poco de música relajante obviamente vale la pena. Ahora vamos a pasar al segundo bloque de nuestros contenidos, según la pauta, y había propuesto Patricio y Pilar hablar sobre el nuevo Ministerio de Seguridad. La semana pasada tratamos muy a fondo el tema de la seguridad, incluso tocamos el tema de Valparaíso y en específico más o menos cuánto era el aumento y la relevancia de esto y también cómo las autoridades terminan en cierta medida manipulando un poco la información o utilizándola de manera muy conveniente, de manera fragmentada, como por ejemplo el caso de Toga. Ahora, Patricio, ¿qué opinas tú sobre que para solucionar un problema como el problema de la inseguridad se tenga que agregar otro ministerio más? Porque si agregar ministerios
adelantara soluciones o garantizara soluciones, yo creo, bueno, que ya Chile no tuviera problemas y países como Venezuela, por ejemplo, los problemas ya no existirían. Sí, yo creo que nosotros vamos en el camino a la inversa, digamos, todos los países tratando de reducir ministerios. Tenemos el ejemplo al lado con Milei en Argentina, y yo no estoy tan convencido si la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública va a ser la panacea para solucionar el problema de la criminalidad, de la delincuencia y el narcotráfico. Ahora, la nueva estructura del Ministerio de Seguridad Pública va a quedar sobre la base de dos subsecretarías, una subsecretaría de Seguridad Pública y una subsecretaría de Prevención del Delito. Por un lado, la de Seguridad Pública va a trabajar con Carabineros, la PDI, la Agencia de Ciberseguridad, y la Subsecretaría de Prevención del Delito se va a preocupar de la prevención y reducción del delito, la atención a las víctimas, las innovaciones tecnológicas y las políticas y estudios. Y la Subsecretaría de Seguridad Pública del Crimen Organizado y Terrorismo, el policiamiento, el resguardo fronterizo y la situación jurídica. Eh, y van a ver de este ministerio secretarías regionales ministeriales de seguridad pública y departamentos provinciales de seguridad pública. Imagínense ustedes el aumento del aparataje público con la creación de este Ministerio de Seguridad Pública. Si no sucede, lo que debiera suceder es que en la estructura del nuevo Ministerio del Interior desapareciera la Secretaría General de la Presidencia, que es la que coordina los trámites de ley, y la Secretaría General de Gobierno, que realiza la vocería de los actos de gobierno. A mi juicio, en la nueva estructura del Ministerio del Interior deberán incorporarse estos dos ministerios de manera de que el aumento del sector público no siga aumentando, y que el nuevo Ministerio del Interior eh, asuma estas dos tareas tan importantes. Eugenio, Sí, yo opino lo mismo, yo opino lo mismo también en términos de presupuesto y además que la institucionalidad en Chile no requiere un nuevo ministerio porque ya existen los cuerpos policiales, incluso para poder determinar el proceso de reformas en el que entra Chile, y si uno compara, por ejemplo, cómo se hizo en Colombia, cómo se hizo en El Salvador, por ejemplo, lo que debería establecerse en cierta medida son unidades especializadas dentro de las policías para poder combatir ciertos tipos de crímenes que antes la sociedad chilena no estaba acostumbrada, como es el caso, por ejemplo, de la trata de blancas, el narcotráfico, la cartelización o sea, la cartelización de esas agrupaciones y este tipo de crímenes que se ha venido desbordando Chile, obviamente. Y yo creo que un ministerio, por lo menos esto es una opinión propia, yo no soy un experto en el área, me parece que es inadecuada porque generar más burocracia para el tratamiento de la delincuencia, en vez de agilizar los procesos para poder enfrentarla, porque otro tema también es el proceso penal y que se viene discutiendo en Chile hace algún tiempo, que es con respecto a las puertas giratorias. Basta ver que hay muchos carabineros que han enunciado que han detenido al mismo menor 17 o 20 veces, ¿ya? El mismo menor que comete un delito y así ocurre con muchas personas. Entonces llega un momento que para atender el problema de la seguridad, si uno ve un poco la experiencia comparada, nuevos ministerios no tienen una correlación con la solución a los problemas de la seguridad, sino más bien cómo te adaptas y cómo modernizas tu Estado en función de enfrentar la nueva tipología de los delitos, que al parecer esa es la caracterización que tiene Chile en este momento. O sea, no es tanto como el aumento sistemático de los delitos en general, porque se ha hecho mucho más inseguro el país, que en eso hay algo bastante, pero hay una identificación del tipo de crimen que ya la Policía de Investigaciones la tiene muy claro, ya el Cuerpo de Carabineros la tiene muy claro, incluso las Fuerzas Armadas la tienen muy clara, y yo no veo la justificación en sí misma, incluso hasta la propia ministra Toá tenía yo creo que está hasta en contra de la propuesta de un Ministerio de Seguridad, que eso vale la pena decirlo mucho porque al parecer discursivamente en el gobierno no están como muy de acuerdo.
No, yo no estoy de acuerdo. O sea, generar un ministerio de la verdad, por ejemplo, para tener una verdad, no es necesario. Claro, En este caso, claro, uno de la seguridad, para tener seguridad, no lo veo necesario. claro. Yo pienso prácticamente igual que ustedes y que muchos en realidad. Es verdad que la idea del Ministerio de Seguridad Pública viene danzando desde hace mucho tiempo y no es de idea de este gobierno. Esto viene desde, no sé si de Piñera uno o de Piñera 2, pero se arrastra desde hace tiempo. Creo que de Piñera 2. Claro, no, de Piñera 2, pero eran momentos imposibles eran momentos imposibles para conversar sobre seguridad, porque estaban las hordas en las calles destruyéndolo todo, de manera que la oposición de entonces, gobierno hoy, no se avino jamás a conversar sobre este tema. Y a mí lo que me preocupa con respecto a este gobierno, a este Ministerio de Seguridad, que es un poco la misma idea de la descentralización y la creación de los gobernadores regionales elegidos por votación popular y la figura de los delegados presidenciales. Motivo, descentralizar las regiones, hacerlas más independientes y más autónomas. Eso no ha resultado, porque la ley es mala, está mal hecha, no se ha arreglado. Ahí sigue todo igual porque le conviene a los políticos indiscutiblemente, sobre todo a los que son elegidos para los cargos. Y lo mismo voy a decir con respecto al Ministerio de Seguridad Pública. Yo puedo entender que el Ministerio del Interior sea un ministerio que esté abocado a la labor de los ministerios, al trabajo de los ministros y a la relación de los ministros con el Parlamento. Yo eso puedo entenderlo. Y que entonces desaparezca el cargo de señora Elizalde y el cargo de la señora Vallejo. Secretaría General de Gobierno y la famosa vocería. Yo lo entiendo perfectamente, eso sí, pero que un Ministerio de Seguridad Pública creado con una ley, por medio de una ley mala, con mucho, tal vez, incidir, intentar, alumbrar, coordinar, desarrollar, esas palabras que sabemos que el español es muy rico, pero que finalmente no Claro. significan nada. Si tú no aterrizas eso, pues, ¿te fijas? Y temo, ya lo comentaremos el próximo año si estamos vivos. Temo que este ministerio, que se supone que debería estar creado ya para junio del próximo año, signifique el ingreso a la administración pública de un montón de apitutados de este gobierno de Boric, de gente que van a incorporar a la planta. Y nosotros sabemos cómo funcionan las plantas del servicio público, con gente inamovible, que tiene 30 días de licencia médica por razones que uno no sabe, o sea, tiene vacaciones y licencia médica por Claro. gente que vaga, no digo que todos, yo también fui funcionaria pública, así que, y Patricio también, no vamos a generalizar esto, donde hay mucho vago, porque es inamovible y gente que tiene la chaqueta colgada y no hace nada. Eso es una realidad. Entonces, creo que el ministerio famoso no va a servir para nada, un poco como dices tú, lo de la verdad, para la verdad creemos un ministerio de la verdad y para implementar la democracia creemos la República Democrática de Claro. Chile. Es el mismo mono, sí, es una ridícula. Creo que no va a servir absolutamente para nada. Ahora, eh, que hay que distinguir, hay que diferenciar las funciones, yo creo que sí. Ahora, el tema es que además crea a un personaje en las regiones que es como una especie del el seremi de seguridad pública y las relaciones entre él y el gobernador y el delegado presidencial no están claramente establecidas. O sea, en Chile, como siempre, pues, Eugenio, esto no lo puedes decir tú, lo podemos decir Patricio, Enzo y yo. Aquí se legisla trancas y barrancas nomás. Esto lo que quiere la señora Toá es dejar esto como el gran logro del gobierno de Boric, porque hasta ahora lleva un logro nomás, que es organizar el funeral de Sebastián Piñera. Lo único. Este será el segundo, pero malo, mal proyecto. Estoy en absoluto desacuerdo, total desacuerdo. Mal legislado. Pero para eso tenemos a los señores parlamentarios, ¿ah? Que la oposición bien pudo oponerse. Esa es mi opinión. Así es. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Y ya por último, para cerrar con un comentario acerca del ministerio, a mí me impresiona porque antes había como un proceso técnico que te permitía decir con los recursos instalados. Existe una incapacidad de afrontar el problema de inseguridad y por ende estos estudios técnicos nos arrojan con una experiencia comparada que crear un ministerio público de seguridad nuevo va a afrontar ese problema. Acá ni siquiera tenemos esto. O sea, no tenemos una No, discusión como clara técnica y técnica a un nivel, porque esto es un problema que sí está bien político, porque es un proceso de los ministerios, pero también es técnico. Y tú para justificar que aumentan impuestos, porque al final de esto lo pagamos todos nosotros,
y que ellos nos justifiquen por qué crear un nuevo ministerio realmente sirva para enfrentar el problema a través de disposiciones técnicas y una experiencia comparada, me parece súper apresurado, Pilar, y que no va a resolver el problema porque el problema, creo yo no soy un experto, pero yo he escuchado a los expertos y los expertos identifican el problema en otra cosa y no en cómo lo está viendo el Claro, gobierno. sí, claro. No, por supuesto, por supuesto. No, y es que además, aquí Eugenio, desgraciadamente, a ver, uno puede entender que los señores parlamentarios, al igual que la gente de gobierno, los competentes en el gobierno, no tengan conocimientos de derecho, no tiene por qué tenerlos. ¿Ah? Dicen que Boric los tiene, yo estoy convencida de que Boric no los tiene, discutiblemente, ya. Pero no le pidamos que todos sean abogados, pero los asesores de los señores parlamentarios son abogados y es gente que tiene que entender qué pasa en Chile y cómo se legisla para solucionar un problema que es de difícil solución, indiscutiblemente. Miren el derecho comparado, miren qué han hecho otros países para tratar de, porque esto de estar creando un aparataje público terrible es fantástico. Disminuyes hasta la cesantía creando más empleos públicos. Exactamente. Pero Pero claro, transitorio, pues, claro. claro, entonces, bueno, en fin, vamos al otro tema, Oye, yo quiero hacer la introducción para que opinemos ¿vale? todos. ¿Ok? Hay una gran noticia ocurrida el fin de semana que cambia el panorama en Medio Oriente drásticamente con la huida y caída del presidente Bashar al-Assad, que se habría asilado con su familia en Rusia. Esto ha sido un fenómeno muy rápido de las fuerzas, ¿no verdad?, rebeldes sirias, que se tomaron Homs y finalmente Damasco, la capital de Siria. El panorama cambia drásticamente porque Rusia se va a tener que preocupar, dado que cuenta con un puerto naval y una base aeronaval en Siria arrendada por 40 años. Por lo tanto, con el nuevo líder van a tener que pactar algún acuerdo o alguna solución frente a estas dos bases muy importantes que le permiten a Rusia penetrar rápidamente hacia el Mediterráneo. Eh, Pierde poder Rusia y pierde poder Irán, indudablemente en la zona. Y vamos a ver cómo se va a comportar el nuevo líder, al-Jawlani, ¿no es verdad? Que en la historia pasada de este tenía nexos primero con el Estado Islámico y después con Al-Qaeda. Y Mm. según la historia que uno hemos leído de este líder, habría cortado nexos, ¿no es verdad?, con ambos grupos terroristas. Primero con el Estado Islámico y después con Al-Qaeda en el 2016. Así que vamos a ver si realmente va a ser un líder moderado, un líder más pluralista, un líder islámico que no va a ser tan contrario a las mujeres, etcétera, etcétera. Así que tenemos un gran cambio en el panorama internacional, particularmente en el Medio Oriente, y es una noticia en desarrollo. ¿Cuál va a ser el comportamiento, como digo yo, de este nuevo líder que ha asumido el poder en Siria bajo la caída del presidente Bashar al-Assad, que salió, ¿no es verdad?, corriendo cuando las tropas rebeldes ya ingresaban a la capital y hubo de partir, ¿no es verdad?, bajo el Palacio Presidencial y dirigirse al aeropuerto internacional para volar a Moscú. Cae un régimen de 50 años que comenzó con el padre de Bashar al-Assad. Así que eh, veamos cómo queda la pobre Siria y si llegan aires más de democracia que lo que tenían actualmente. Mira, gracias Patricio. Yo voy a dejar ahora que Eugenio se explaye, pero quiero opinar brevísimamente. Lo primero, un par de puntos. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, Sí. encontró deplorable la caída de Bashar al-Assad. Así es que algo bueno debe haber ahí. Si Lautaro Carmona y el Partido Comunista no están de acuerdo, es porque evidentemente el régimen de este señor era un régimen que atentaba contra la mayoría de su país, sosuzgado
subyugado, envuelto en una guerra terrible desde hace 10 u 11 años. Y ha firmado en ese poder por Rusia, básicamente, y por Irán. Y lo segundo, dicen los que saben, que no soy yo, que este fue un triunfo, ojalá que para el pueblo sirio, y vuelva a retomar una senda de desarrollo, que la zona del Oriente Medio es tan compleja, y no pase lo que ha pasado en el Líbano. ¿Mm? Y dice que los grandes ganadores de esto, si puede haber ganadores, serían Turquía, Israel y Qatar. Lo de Turquía lo entiendo, lo de Israel lo entiendo, lo de Qatar no lo entiendo. Voy a tener que estudiarlo para la próxima. Eugenio. Ya, miren, bueno, el tema de Siria es bien complicado, bien complicado, porque ya ustedes lo mencionaron muy bien. Aquí sale perdiendo Rusia, sale perdiendo Irán, y fundamentalmente sale perdiendo Irán, bueno, porque esa es la vía terrestre al sur del Líbano, básicamente. Sí. Y además que la propia Irán, por medio de Hezbollah en el Líbano, envió sus tropas élites para tratar de evitar la caída. Porque les recuerdo varias cosas. Rusia apoyó a Bashar al-Assad porque su padre, Hafez al-Assad, estuvo primero unos 40 años, unos 30 años, disculpen, el poder. Luego vino una guerra. Después Bashar al-Assad llega nuevamente. Recuerden que todo esto se da al albor de la primavera árabe, ¿ok? Sí, pues. Y este régimen tiránico de Bashar al-Assad es muy parecido a lo que ocurrió en Egipto con al-Sadat, por ejemplo. Es muy parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, en Irán con el Ayatollah Khomeini, por ejemplo, antes de que cayera el Shah de Irán. ¿Y qué me refiero? Es que esto hay que verlo en perspectiva un poco geopolítica. Estos son los efectos de las intentonas tiránicas de implantar el laicismo en algunas zonas del Oriente Medio. Recordemos que Bashar al-Assad es parte de la comunidad alawita. La comunidad Sí. alawita es una fracción de la comunidad de chiitas, ¿ya? El chiismo es una rama del Islam que es bastante radical, pero el alawismo no. ¿Y por qué vale la pena mencionar esto? Porque cuando llega Bashar al-Assad, que vale la pena repetir, es un tirano, él llega implementando un conjunto de medidas que no le gustan normalmente a la yihad islámica. Cuando me refiero a la yihad islámica, me refiero a aquella que nace con los hermanos musulmanes en Egipto. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando se intentó aplicar un modelo que fuera un poco más conciliador, recuerden que al-Sadat en Egipto fue el que firma el Tratado de Paz y Reconocimiento de Israel. ¿Qué fue lo que le pasó al presidente Sadat? Fue asesinado por uno de los hermanos musulmanes, por ejemplo. Entonces, cada vez que ocurre un intento, y yo no estoy diciendo que al-Assad haya querido traer ni democracia ni nada por el estilo, era un tirano genocida. Pero lo que trato de decir es que cada vez que se intenta implantar dentro del contexto islámico alguna forma que discrepe de la visión de la Sharia, que es la implementación de la ley islámica a través de modo constitucional y totalitario, siempre hay una reacción brutal a lo interno. ¿Qué fue lo que hizo Bashar al-Assad en todo este tiempo, igual que su padre? Contuvieron de una manera significativa que se desbordara precisamente esta reacción contra laica. El único sector en Siria que realmente quiere una democracia, por lo menos se acerca más a lo que occidentalmente nosotros llamamos una democracia, es el sector kurdo. Y los kurdos no forman parte directa de los rebeldes, que fueron los que llegaron con Al-Golani. Al-Golani, él estuvo primero en la agrupación Al-Nusra y luego pasa a esta, que para simplificar es HTS, ¿no? Y estas son, y recordemos que parte de los rebeldes en Siria estaba también el revival del Estado Islámico. Cuando se combate de una manera brutal entre las tropas de Al-Assad versus los rebeldes, aquí estamos hablando que había un menjunje, había una mezcla de muchas agrupaciones terroristas islámicas sumamente peligrosas. Y este señor, yo no confío normalmente en personas que vienen de afiliaciones con el Estado Islámico y con Al-Qaeda. Es muy difícil creer en ello. Recuerden que Estados Unidos busca a este señor por una suma de $10 millones. Es uno de los terroristas más buscados del mundo, Al-Golani. Y yo no estoy diciendo que Bashar al-Assad sea preferible, sino que en términos de los vecinos, por ejemplo, Israel no sale ganando de esto. Israel lo primero que hizo fue tomar parte de los altos del Golán, que Sí. se lo anexa después de la guerra del Yom Kippur a Siria. ¿Y por qué lo hace? Por el temor a que este señor Al-Golani nació cerca de los altos del Golán. Y por ende hay un temor de que él, en función de su comunidad, recordemos que en el Medio Oriente primero funciona la comunidad y luego la vinculación político-estatal, que es moderna,
y que no tiene nada que ver, con esto me refiero a que, por ejemplo, un chiita del sur del Líbano estaría dispuesto a morir por un chiita de Siria que por un sunita del norte del Líbano. A eso es lo que me refiero. Entonces las comunidades acá son fundamentales. Entonces acá lo que se presenta es un peligro porque los grupos radicales, en este caso afianzados, fíjense que Irán en este momento no ha dicho nada, porque Irán posiblemente en un futuro pueda aliarse incluso con este grupo de rebeldes siempre y cuando el enemigo sea Israel. Israel en este momento decía, bueno, Bashar al-Assad nos conviene tenerlo más allí, pero debilitado, porque es más predecible frente a un conjunto de grupos islamistas que también son muy peligrosos. Pero además, y con esto voy cerrando mi comentario, yo lo que pienso, o sea, yo no soy tan optimista porque normalmente la visión occidental que se tiene cuando esta gente habla de instituciones, de incorporar leyes para que no obedezcan solamente, para que no obedezcan a hombres, a liderazgo, que fue la entrevista que dio al Golani directamente en CNN, era muy parecido a lo que establecía el Ayatollah Khomeini, por ejemplo. Y tener instituciones fuertes y leyes fuertes, lo mismo que existe en China, por ejemplo. O sea, que no dependa de una persona, pero depende del partido político. Depende de un califato, depende. Eso es lo que trato de decir. El entendimiento, el proceso político como forma de gobierno en el Medio Oriente es totalmente distinto a como lo entendemos en Occidente. Y por último, esto se va a poner muy complicado porque los kurdos son enemigos, o sea, los turcos odian a los kurdos. Sí. En el albor de la guerra aprovecharon para atacarlos. ¿Por qué? Porque los kurdos se consideran que están aparte y consideran que tienen un país llamado Kurdistán, ¿ok? Y esto pasa por Irak y por varios países y entre ellos Turquía los detesta, ¿ok? Y por otro lado, parte de esos rebeldes también son enemigos de los kurdos. Incluso se dice que ya han habido ataques a comunidades kurdas a partir de que toman nuevo régimen. Eso puede generar un problema porque aquí lo que estamos viendo es una visión que es más fundamentalista respecto a otra que es más democrática, porque recordemos que los kurdos incluso tienen ¿cómo se llama esto? Una parte del ejército que son tropas femeninas, por ejemplo. Entonces la inclusión de los kurdos con respecto a la occidentalización es muy distinta a la que partea al Golani, por lo menos hasta el momento. Entonces, ojalá, como bien decía Patricio y tú, Pilar, que vengan cosas buenas para Siria, pero el que haya caído uno de los peores tiranos que ha existido en la historia del país no significa que los que están ahora sean Por mejores. supuesto. Incluso podrían encantarse en ser peores. Entonces hay que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero lo que yo digo en este momento es que los grupos que respaldan a los rebeldes que toman ahora el poder en Siria vienen de facciones fundamentalistas brutales, y cuando dicen que Qatar podría ser beneficiado, lo que pasa es que podríamos decir el imperio suní del fundamentalismo. Acuérdense que el líder de Hamas vivía en Qatar, escondido, y bueno, luego fue asesinado en Irán, por ejemplo. Uno podría decir que los sunitas, en este caso la ramificación sunita radical, podría salir beneficiada, y en este caso, que es Irán, que es la potencia chiita, no sale beneficiada porque se le corta el camino terrestre. Pero acá, cuando el enemigo el enemigo de mi enemigo, o sea, podría ser mi amigo si coinciden los enemigos para nosotros, yo creo que eso se puede dar en un futuro en Siria, y eso no sería muy bueno para Israel, por ejemplo. Y si en Egipto, al albor de esto, se llega a pensar que un gobierno tipo los hermanos musulmanes podría llegar, lo que se podría desatar en el Medio Oriente sería terrible para Occidente y para el propio Medio Oriente con respecto a los avances que ha tenido hasta el momento. Ojo, el presidente de Egipto, Al-Sisi, estuvo ahora recién en Francia. Sí. Ya. Y ya, no creo ya que se lleguen quieren... No creo que lleguen los hermanos musulmanes, que fueron ellos, los militares de Al-Sisi, los que los derrocaron. Claro, Vamos a ver. Esperemos, porque este brote, Pilar, es un brote contagioso de organizaciones terroristas muy fuertes. Entonces, esperemos que no llegue, porque cuando pasó con Hosni Mubarak, intentaron aplicar una constitución en la Sharia, llegaron, se le dieron un golpe de Estado y regresaron nuevamente al status quo previo, que era mejor que ese totalitarismo de la Sharia. Es que Egipto es gran aliado de Estados Unidos, de Norteamérica y de alguna manera también de Israel. Así que, bueno, en fin, amigos queridos, tenemos que irnos. Será hasta el próximo martes, que ya será 17 de diciembre. Que tengan una estupenda tarde, una mejor semana. Espíritu navideño, por favor. Pese a todo. Cariño. Nos vemos. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando,
es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.